Bueno, llegamos a la última etapa de la Guerra Fría, que abarcaría fundamentalmente los años 80, iría aproximadamente desde 1979, al final de la presidencia de Carter, o a mitad de la presidencia de Carter, y llegaría pues hasta el agotamiento prácticamente de la presidencia de Ronald Reagan, ¿no? Hasta 1989, mientras que los líderes soviéticos de esta etapa serían en un primer momento Brezhnev, después lo que se ha llamado la gerontocracia, es decir, líderes muy ancianos que duran muy poco en el tiempo, Andropovich, Chernenko, y finalmente Gorbachev, que va a hacer una serie de cambios que van a ser muy trascendentales y que van a provocar la definitiva caída del bloque soviético. Vamos con ello. Bueno, en esta nueva etapa, que ya la hemos delimitado cronológicamente, que la podríamos llevar hasta 1989, pero también hasta 1991 con la disolución de la Unión Soviética, con la desaparición de esa potencia, pues bueno, esta última fase se caracteriza por las nuevas tensiones, la vuelta a la Guerra Fría, ya en su etapa final, hasta el agotamiento soviético, que es lo que pondrá fin a la Guerra Fría y asegurará la supremacía de Estados Unidos en el resto del mundo, ¿vale? Esa imagen que veis ahí, pues corresponde precisamente a esa fecha emblemática de 1989, cuando en fin, cuando desaparece la separación entre las dos Alemanias y la gente, pues como veis, se sube al muro de Berlín, que poco después será demolido. Bueno, antes de llegar a eso, decir que en los años 70 surgieron nuevos focos de tensión internacional, tanto en Asia como en América Latina y en África, que no llegaron a alterar la coexistencia pacífica de aquella etapa, pero que ya apuntaban hacia un resurgimiento de las tensiones, porque amenazaban pues con eso, con romper el status quo entre los bloques, ¿no? Que determinados países cambiaran de bloque. Esto se acentuó con la descolonización de eh, determinados territorios especialmente africanos, como Angola o Etiopía, que parecieron acercarse a unos regímenes socialistas prosoviéticos. Y en fin, esto molestó al bloque occidental, que intervino intentando parar estas rebeliones. O algo parecido ocurre en América Central, cuando Estados Unidos, que intenta evitar que haya una nueva Cuba, es decir, que dentro de su ámbito de influencia tradicional, como era el Caribe y América Latina en general, surgiera un nuevo Estado socialista aliado de la Unión Soviética, pues bueno, Estados Unidos apoya a través de la CIA la guerrilla de la contra nicaragüense, como ya os comenté, contra ese gobierno sandinista que se había creado, ese gobierno socialista de Nicaragua, e interviene también en la guerra civil del Salvador para frenar el socialismo. Más adelante Reagan hará lo mismo en la minúscula isla de Granada, o sea, el minúsculo estado de Granada, que es una isla del Caribe que en principio no importaba mucho, pero para que se vea pues la importancia que concedía Estados Unidos a su zona de influencia en el Caribe, llega a intervenir en una, pues en fin, en una guerra abierta contra ese gobierno socialista que se había creado en ese microestado, ¿no? En, en Asia quizá el conflicto más importante, resuelta la guerra de Vietnam, quizá sea en la segunda mitad de los, bueno, a mediados de los años 70, el inicio de la dictadura camboyana, la dictadura de los Gémeres Rojos, un grupo comunista que logra tomar el poder y, en fin, dentro de unas ideas muy radicales de exterminio de las clases propietarias, etcétera, se llega a hacer un genocidio brutal, que algunas cifras incluso apuntan a que los Gémeres Rojos acabaron, no sé si quizás sean exageradas, pero desde luego, o sea, quiero decir, quizás estas cifras sean exageradas, pero desde luego la matanza que hubo en Camboya fue brutal. Se habla incluso de una cuarta parte de la población en 4 años. O sea, el régimen que crea Pol Pot con los Gémeres Rojos fue uno de los más brutales de la historia, seguramente una de las dictaduras más radicales, y de hecho Camboya está llena de osarios como ese que veis en la imagen, en las que se ven las víctimas de la dictadura camboyana, ¿no? Estados Unidos interviene en Camboya brevemente, pero no quiere tener un nuevo Vietnam, con lo cual, bueno, su intervención va a ser mucho más modesta de lo que ocurrió en Vietnam, ¿no? Al final, en los años 80 cae, a finales de los 70 cae este régimen de Pol Pot en Camboya, pero no sin antes llevarse un montón de vidas por delante, como veis, ¿no? Fue algo verdaderamente terrible. Bueno, realmente quizá lo que va a cambiar las tornas será la revolución iraní. La revolución iraní
que quizá os suene, pues bueno, decir que antes de esto Irán, la antigua Persia, ¿no? Que de hecho el país todavía recibía ese nombre, estaba gobernada por una monarquía autoritaria bajo el dominio del Shah, el Shah de Persia, que era el monarca, que era un gran aliado de los occidentales, de Estados Unidos, del Reino Unido, ¿no? Además tenían acuerdos preferenciales con él para determinados recursos como el petróleo, etcétera, y eso fue alimentando un movimiento de disidencia contra el Shah, que además de ser un autócrata, es decir, un dictador que hacía básicamente lo que quería, contaba con ese apoyo extranjero que empieza a ser cada vez más mal visto por estos sectores. Decir que con el Shah, sin embargo, Irán se occidentalizó mucho y desaparecieron costumbres islámicas de raigo alambre. Digamos que hubo una imitación de la cultura occidental, y se creó, convivió con esa dictadura que creó el Shah, convivió una sociedad también bastante moderna. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda esa modernidad fue asociada pues al régimen del Shah, y frente a eso se fueron alzando cada vez más iraníes hasta que bueno, la rebelión encabezada por el Ayatollah Khomeini toma el poder en Irán, en lo que se llamó la Revolución Islámica, e instaura un régimen muy conservador, una dictadura prácticamente religiosa, en torno al Corán, como ya digo, y en torno a la ortodoxia suní, chií, que los iraníes son chiitas, de hecho son los principales chiitas del mundo islámico. Si me llegan a oír que he dicho que son suníes, bueno, en fin. Y en estos momentos, después de lo que estaba diciendo, en esta dictadura que se crea en estos momentos, surge también un movimiento contra el gobierno de los Estados Unidos, una clara hostilidad, ¿no? Hay una película que podéis ver relacionada con esto, que se llama Argo, que en fin no tiene mucho tiempo, que relata pues el asalto a la embajada de Estados Unidos por el régimen ayatolá. Y bueno, ante esta situación, Jimmy Carter interviene imponiendo sanciones contra el régimen, intentando evitar una intervención militar para evitar, pues eso, un nuevo Vietnam. En esos momentos Estados Unidos tenía mucho miedo a hacer el ridículo internacionalmente como había hecho en Vietnam, ¿no? Y hacer una larga guerra de desgaste que además tuviera una gran contestación por la opinión pública, así que se limita a sanciones económicas. No obstante, este rechazo que surge en el mundo islámico por el régimen ayatolá hacia Estados Unidos se extenderá a otros países más adelante, como Líbano o Libia, ¿no? Cuando llegue Gaddafi al poder. Así que bueno, digamos que empieza en los años 80 un movimiento antiimperialista, antiamericano, asociado a las ideas del extremismo religioso del Islam, que en fin, que alterarán mucho la situación del status quo dentro de Oriente Medio, ¿no? Y que llega prácticamente hasta la actualidad. Y claro, esto viene fomentado por el intervencionismo constante de Estados Unidos en diferentes guerras en esta zona, ¿no? Bueno, las sanciones, ya digo, con Carter serán leves, pero con Ronald Reagan irán a más. Digamos, el rechazo hacia el régimen ayatolá. Y en estas mismas fechas, en 1979, tiene lugar otro de los grandes conflictos de la Guerra Fría, que es la Guerra de Afganistán. La Guerra de Afganistán comienza después de que el gobierno comunista que había en Afganistán, dentro de la zona de influencia de la Unión Soviética, pero no dentro de la Unión Soviética, pues bueno, caiga y la Unión Soviética intervenga enviando al Ejército Rojo para intentar apoyar a ese régimen prácticamente efímero, que tiene muy poco apoyo de la población, ¿no? Y ante esto se movilizan frente a ese régimen comunista, pues surge también una rebelión encabezada por varios grupos, pero en los que va a tener mucha presencia los llamados mujahidines, que son una especie de extremistas islámicos que serán los futuros talibanes de Afganistán, ¿vale? En un primer momento Estados Unidos no interviene, pero cuando llega al poder Reagan empezará a intervenir apoyando militarmente a los mujahidines, que los tenéis ahí en la imagen a la derecha, dándoles ese tipo de armamento que ellos desde luego no tenían en un primer momento. Afganistán era una zona más bien pobre y sin grandes recursos, digamos, militares, y precisamente a partir de la financiación de Estados Unidos a estos grupos mujahidines, a estos talibanes, pues para debilitar a su gran enemigo, a la Unión Soviética,
pues estos se harán fuertes y con el tiempo efectivamente la Unión Soviética se verá obligada a abandonar Afganistán, que se había convertido en su particular Vietnam, es decir, la guerra de Afganistán para la Unión Soviética fue parecida en cuanto a coste, a desgaste, etcétera, a lo que fue Vietnam para Estados Unidos. Bueno, pero esos talibanes con el tiempo se harán con mucho poder y ahora, como sabéis, en la actualidad, desde hace ya mucho tiempo, Estados Unidos sigue en guerra con ellos, es decir, creó a su propio enemigo en la zona, ¿no? Que este régimen además luego alentó a Al Qaeda, etcétera. Bueno, cosas del intervencionismo en zonas donde no toca, ¿no? Por intereses puramente geoestratégicos ocurren este tipo de cosas. Bueno, Ronald Reagan llega a la presidencia de Estados Unidos en 1981 y su presidencia se alargará durante 2 mandatos hasta el 89 y va a imprimir a su gobierno un carácter fuertemente conservador, neoliberal, junto con Margaret Thatcher, que en esos momentos está gobernando en el Reino Unido, son los dos grandes baluartes, digamos, de los neocon, de los nuevos conservadores, de la nueva derecha reaccionaria que surge en el bloque occidental, con esas medidas neoliberales que además se basan mucho pues en la reactivación de la Guerra Fría y en la vuelta a las hostilidades hacia su enemigo declarado, que va a ser la Unión Soviética. Con lo cual Ronald Reagan va a intervenir en todos los lugares donde pueda haber un foco de conflicto relacionado con la política de bloques, donde un lugar donde se pueda atisbar, pues eso, la creación de un gobierno procomunista, digamos, ¿no? Así que bueno, la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca es quizá lo que hace que la Guerra Fría, que ya daba síntomas de estar reactivándose, ya estaba volviéndose a la remilitarización y a ciertas hostilidades, pues vuelva de pleno. Aunque no por mucho tiempo, porque la Unión Soviética esta vez no logrará aguantar el pulso frente a Estados Unidos, como había conseguido en otras ocasiones. Esto es lo que acabará agotando definitivamente el potencial militar y tecnológico soviético frente al gigante norteamericano. Bueno, como ya digo, Estados Unidos intervendrá en esta época en diversas partes del mundo, tanto en Libia contra Gaddafi como en Nicaragua, seguirá interviniendo, aunque eso sí, a espaldas de la opinión pública en muchos casos. De hecho, es famoso el caso, el llamado Iran Gate, en comparación con el caso que hizo que cayera Nixon, ¿no? El Watergate. El Iran Gate pues, fue una investigación que descubrió que Ronald Reagan, al mismo tiempo que estaba declarándose en contra de Irán y diciendo que, en fin, que los iraníes eran lo peor que había en estos momentos, ¿no? Con ese régimen ayatolá, e incluso apoyando a Irak en su guerra contra Irán, pues al mismo tiempo lo que estaba haciendo era venderles armas en secreto para sacar fondos para financiar a la contra nicaragüense. Esto es lo que se conoce como el Iran Gate o el caso contra Irán, porque estaba haciendo al mismo tiempo darle armas a los que consideraba que eran sus enemigos declarados, los ayatolá, y al mismo tiempo financiando a la contra, que públicamente se estaba diciendo que no estaban tomando ninguna medida contra el gobierno de Nicaragua, pero era mentira. También intervino en Granada, en esa pequeña isla, que en fin se lo tomó como una nueva Cuba, intentó evitar que hubiera una nueva Cuba en el Caribe, con lo cual intervino de forma contundente con el ejército norteamericano. Los marines son enviados a la isla de Granada y obviamente acaban con todo intento revolucionario. Y financiará, como ya os he dicho, la guerra yihadista contra la Unión Soviética, financiará a los mujahidines contra la URSS. Con lo cual, como veis, una reactivación clarísima de todos los conflictos de la Guerra Fría, ¿no? Además, en este pulso nuevo, pues bueno, ambas superpotencias van a aumentar enormemente el gasto militar, van a volver a crear cabezas nucleares, balística de media y larga distancia, todo tipo de armamento para utilizar de cara a una futura guerra. Ya os puse en la anterior presentación esa evolución de los armamentos. Vimos cómo la Unión Soviética aumentó enormemente su armamento en estos momentos y eso le llevó a una gran quiebra, con ese pico al que llega en 1985, ¿no? Y además, pues bueno, hay boicots en todos, o sea, las relaciones se empeoran tanto que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, poco antes de que llegue Reagan al poder, los soviéticos los boicotean y no se presentan, del mismo modo que luego los norteamericanos no se presentará la delegación de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú 4 años después. Así que bueno, todo tipo de desplantes y de feos y de, en fin, de
lo que os decía, de todo tipo de tensiones diplomáticas de nuevo, ¿no? Reagan llega a diseñar un programa que es lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, que bueno, que no se llegó a aplicar, pero se intentó poner en marcha todo un sistema de satélites para controlar el envío posible de misiles desde la Unión Soviética a Estados Unidos para poder paralizarlos en la atmósfera. En fin, un sistema de defensa carísimo que supuso un gasto militar enorme y que es lo que se conoció incluso como la Guerra de las Galaxias. En ese momento había empezado esas películas en el cine y estaban muy de moda y se compararon a lo que estaba intentando hacer Reagan, ¿no? Que ahí lo tenéis reflejado en la revista Time. Como intentaba incluso en esa búsqueda de la superioridad militar, tecnológica, aprovechando las ideas del desarrollo en la carrera espacial, pues mantener a la Unión Soviética a raya con ese sistema de protección estratosférico, ¿no? Con todo tipo de satélites, etcétera, ¿no? Que obviamente fue carísimo y que luego seguramente si hubiera dado una verdadera guerra entre los dos, quién sabe si hubiera sido efectivo, ¿no? No parece que lo fuera, en realidad. Bueno, ante este pulso, la Unión Soviética no aguantará y Estados Unidos acabará demostrando su supremacía en el mundo. La Unión Soviética llegará a un punto a partir del 85 aproximadamente que el desgaste enorme, sobre todo por esta carrera militar, pues demuestren que no está en condiciones de seguir aspirando al liderazgo mundial y la política de bloques empezará a caer cuando caiga uno de los dos bloques, ¿no? El bloque soviético. Así que bueno, la URSS se va agotando por todo tipo de cuestiones. Desde los años 70 ya su economía mostraba deficiencias. Se daba demasiado protagonismo a la industria pesada, militar, armamentística, a la industria de bienes de equipos, de maquinarias, etcétera. Mientras que la industria de bienes de consumo no estaba tan desarrollada y había un claro desajuste entre la demanda y la oferta. Quiero decir, el sistema económico socialista pues llegó un momento en el que se mostró ineficaz para satisfacer la demanda de nuevos productos por parte de la población. Y es verdad que si bien la Unión Soviética intentó asegurar que sus ciudadanos tuvieran aseguradas ciertas coberturas básicas como el empleo, la sanidad, la salud, la vivienda, el automóvil, pues había una clara diferencia entre los salarios que percibían los soviéticos y los que percibían en el mundo occidental, y también había una clara diferencia entre el modo de vida soviético y el modo de vida occidental, ¿no? Así que bueno, esto fue utilizado como una argumentación claramente a favor del capitalismo y en contra del comunismo, fuera de los países socialistas, ¿no? A pesar de que, como ya digo, también había ciertos derechos básicos o sea, ciertos servicios básicos que estaban asegurados en la Unión Soviética, pero desde luego el nivel de vida no era comparable al occidental, ¿no? De hecho, pues eso explicaba cómo muchos habían huido de la Alemania oriental hacia la Alemania occidental, hasta que se construyó el muro de Berlín, que precisamente se creó para eso, en fin, y de ahí que se hablara del telón de acero como esa separación entre las dos Europas, ¿no? La Europa capitalista y la Europa socialista. Bueno, aparte de eso, del agotamiento económico, la élite política del Partido Comunista, pues en fin, generacionalmente venía incluso de los tiempos de la Revolución Soviética. Se había creado en esos momentos y se pensaba que bueno, que los máximos dirigentes tenían que venir pues como mínimo de la época stalinista, ¿no? Con lo cual eso hacía que ya estuviera muy envejecida esa clase política. Por eso se hablaba de la gerontocracia, que quiere decir algo así, el gobierno de los ancianos, ¿no? Y eso hace que líderes como Andropov o Chernenko pues duraran apenas un año en el cargo, porque es que murieron debido a su edad. Además, la reactivación de la Guerra Fría pues hizo que el gasto militar aumentara descontroladamente y que llevara a una quiebra del sistema soviético. Es que no se podía seguir financiando ese enorme gasto militar, ¿no? Y luego, por otra parte, el liderazgo de Estados Unidos, como ya hemos visto en lo económico, militar y tecnológico, a estas alturas ya era obvio. Si en un momento dado hubiera sido discutible, pues por ejemplo en los años 50 o 60, ahora ya era obvio que Estados Unidos llevaba una gran ventaja en este sentido respecto a la Unión Soviética. E intentar mantener ese pulso pues solamente suponía agotar recursos y debilitar aún más la economía de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Además, a esto se suma pues ese desgaste de esa guerra de Afganistán, que durante 10 años estuvieron también quemando recursos sin conseguir
nada, sin conseguir mantener la situación. Además, esto le generó muchas críticas dentro del bloque socialista a la Unión Soviética, porque se vio como una guerra imperialista, igual que había sido Vietnam, ¿no? Y que contradecía pues el espíritu del socialismo, por así decirlo. Y no hay que menospreciar también el efecto que tuvo el desastre nuclear de Chernóbil, el mayor desastre nuclear, el mayor accidente nuclear, quiero decir, de la historia. Que por cierto hay una serie sobre ello, una miniserie que está muy bien, es muy recomendable, aunque es dura. Bueno, pues el estallido del reactor nuclear de la central de Chernóbil en Ucrania en 1986, con todo lo que produjo, la contestación que tuvo eso, la denuncia que tuvo en la prensa internacional y el intento de ocultación que intentó hacer la Unión Soviética, debilitaron aún más al Estado soviético, ¿no? Y ante esto, pues muchos dirigentes se ven concienciados de que es necesaria una renovación de la Unión Soviética, aunque otros creen que una renovación, una apertura de la Unión Soviética, pues por ejemplo un aumento de los mecanismos democráticos, en fin, una mayor libertad, etcétera, pues acabaría provocando la caída del bloque socialista, porque en el momento en el que se diera libertad a, por ejemplo, los países del Pacto de Varsovia para decidir su propio destino, pensaban que todos lo acabarían abandonando, como efectivamente ocurrió. Con lo cual, la Unión Soviética se encuentra en la encrucijada en estos momentos de decidir si renovarse para sobrevivir o si esa renovación va a causar su muerte, ¿vale? Y en estos momentos es cuando aparece la figura de Mikhail Gorbachev, ¿vale? Gorbachev, que empieza a gobernar la Unión Soviética desde 1985, intenta un ambicioso programa de reformas conocido como la perestroika, que quiere decir algo así como la reestructuración, y la transparencia, el glasnost, como se dijo, ¿no? Vale. Bueno, pues la perestroika, como se conoce todo este sistema de reformas, en un primer momento empieza de forma tímida, pero demuestra que no tener ningún sentido, y se decide por hacer reformas en profundidad, de dar libertad a los miembros del Pacto de Varsovia para decidir sobre su destino, por ejemplo, romper los controles gran parte del control que tenía el Partido Comunista sobre la sociedad soviética, fomentar una mayor introducción de la economía de mercado para equipararse a otros países. Bueno, la perestroika en definitiva pretendía democratizar a la Unión Soviética, equipararla en su economía, convertirla en una economía competitiva en el mercado internacional, modernizándola y equiparándola a los estándares del resto del mundo, algo parecido a lo que había hecho China poco tiempo atrás, ¿no? con Deng Xiaoping. Y al final lo que hizo fue, obviamente, provocar la caída del bloque soviético, porque el bloque soviético dejó de tener razón de ser en el momento en el que empezaron a entrar estas reformas. De hecho, Gorbachev fue muy aplaudido fuera de la Unión Soviética porque se veía como un auténtico demócrata, alguien que estaba haciendo cambios muy importantes, pero dentro del Partido Comunista muchos lo vieron como un traidor a los principios del socialismo, como que estaba vendiendo la Unión Soviética y como que se estaba cargando pues ese estado que había surgido en el siglo XX y que no iba a ver pasar el siglo XX, ¿no? Si recordáis, la Unión Soviética se había creado en 1922 y bueno, después de la Revolución Rusa del 17, como sabéis, y llegará hasta 1991, no existirá ya en el siglo XXI, ¿no? Con lo cual la Unión Soviética, en fin, es un fenómeno curioso porque es un fenómeno puro autóctono del siglo XX, ¿no? Y bueno, vamos a seguir un poco con qué pasó. Bueno, pues lo que ocurrió fue que después de que entrara en vigor la perestroika y toda esta serie de reformas, claro, los países que formaban el Pacto de Varsovia aprovecharon rápidamente para intentar desvincularse del mismo, para intentar abandonar el Pacto de Varsovia y toda pertenencia al bloque soviético, ¿no? Iniciar su camino hacia la democratización y hacia la occidentalización. Las protestas que se generalizaron por toda Europa Oriental, especialmente fuertes en zonas como Alemania Oriental, pues llevaron a la caída del muro de Berlín, es decir, a la unificación de Berlín, a la destrucción de ese símbolo de la Guerra Fría, y en el año 1990, un poquito después, Alemania ya quedaba unificada de nuevo, después de mucho tiempo dividida, ¿no? En otros países lo mismo, se convocaron elecciones libres en Checoslovaquia, en Polonia, Hungría y Bulgaria, y desde luego los partidos comunistas respectivos de esas zonas fueron derrotados por otros gobiernos. El único caso violento de transición fue Rumanía, donde la dictadura de Ceausescu fue derrocada por medio de la fuerza y el propio dictador fue ejecutado.
fue linchado junto a su mujer, pero quitando ese caso fue una transición pacífica la que se vio en la mayor parte de los países antiguamente comunistas. Algo parecido ocurrirá también en países comunistas que no estaban dentro de la órbita soviética, como es el caso de Albania y de Yugoslavia, que también tendrán estas transiciones, ¿no? Al margen aunque no estuvieran dentro del Pacto de Varsovia. En el caso de Yugoslavia, como sabréis, fue muy complicada esa transición y dio lugar a toda una serie de guerras nacionalistas que acabaron destrozando el Estado yugoslavo en los años 90, pues con la guerra de Bosnia, la guerra de Kosovo, de Croacia, etcétera. En fin, fue una auténtica masacre la que se vivió. ¿Y la Unión Soviética, qué pasó con ella? Pues bueno, siguió existiendo durante algo más de un año, hasta 1991, pero bueno, después de que cayera ese bloque soviético, la vieja guardia del Partido Comunista intenta un golpe contra Gorbachev para intentar retomar las riendas de la Unión Soviética. Ese golpe pudo haber triunfado, pero fracasó, y durante el golpe de Estado se demostró la fuerza que tenían los nuevos poderes locales dentro de la Unión Soviética, de cada una de las repúblicas. Y en concreto, en Rusia, en la Federación Rusa, empieza a destacar Boris Yeltsin, que lo tenéis ahí en la imagen ondeando la bandera de Rusia, que ya, como veis, es la bandera actual de Rusia, ya no es la de la Unión Soviética. Y Yeltsin, que en un primer momento había sido miembro del Partido Comunista y colaborador de Gorbachev, empieza a marcar agenda propia respecto a Gorbachev y a asumir cada vez más poder, demostrando que al final las estructuras federales de la Unión Soviética no tienen poder frente a las que tienen los gobiernos autónomos de cada una de las regiones que componían la Unión Soviética, es decir, Rusia, Kazajistán, Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, empiezan a independizarse. Así que la URSS reconoce el derecho de estas repúblicas a independizarse, que efectivamente lo harán, no sin algunos problemas, porque por ejemplo la zona de Chechenia se quiso independizar de Rusia y Rusia no lo permitió, dando lugar en los años 90 a la guerra de Chechenia, pero bueno, en general se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparece la URSS y bueno, su heredera política sería la actual Rusia, aunque ya digo que la URSS era más grande que la actual Rusia, incorporaba más países actuales, y el capitalismo confirma su hegemonía, ¿no? En fin, es muy llamativo cómo el capitalismo se extiende ahora por los territorios antiguamente dominados por la Unión Soviética o bajo su influencia, y cómo se convierte prácticamente en modelo único a partir de los años 90. Sí, sigue habiendo partidos comunistas que tienen el poder en China, en Corea del Norte, en Cuba, pero bueno, están ya muy debilitados y muchos de ellos, además, como es el caso chino, han iniciado una transformación evidente hacia la economía de mercado, con lo cual el socialismo a día de hoy, los sistemas socialistas, digamos, herederos de esta época de la Guerra Fría prácticamente son residuales a día de hoy y desde los años 90, en un momento en el que empieza ya la globalización, y con la globalización empieza pues también la globalización de la economía de mercado a nivel mundial, ¿no? Y de hecho han hablado los historiadores incluso pues eso del modelo único en el mundo, ¿no? El modelo único económico, que es un poco la situación que empieza a partir de la caída del bloque soviético. Bueno, y hasta aquí las etapas de la Guerra Fría.